Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos y todas bienvenidos a Los Defensores, el programa premium de Ruta 66. Hoy es sábado 2 de mayo, año 2026. Muchos temas, muchas informaciones importantes que trataremos con ustedes durante toda esta hora. Pero el programa hoy iniciará con una interesantísima entrevista. Lo haremos un poquito diferente. Una interesantísima entrevista con nuestro amigo y hermano Eddie de Gracia, quien es abogado y alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, un comunicador experimentado que nos visita en ocasiones para tratar temas nacionales e internacionales. Miren, Eddie tiene dentro de sus fortalezas profesionales, Eddie, la gente lo conoce mucho porque es un analista de precios. Se ha convertido en un analista de precios y cuando yo quiero hablar de precios, de subida, de bajada, Eddie, oriéntame en esta dirección porque realmente le ha dado seguimiento a estos temas, a lo que más preocupa al pueblo dominicano, la canasta de los productos básicos familiar y todo lo que tiene que ver con la vida en sentido general y el sustento del pueblo dominicano. Eddie, buenas tardes, hermano, bienvenido a Los Defensores. Muchas gracias, Valentín. Realmente me siento muy contento con la oportunidad que de forma continua pues nos da en tus medios y llegarle a ese público que siempre le da seguimiento a tu espacio, a tu análisis y a tus reflexiones que se formulan con tanto nivel de altura y por supuesto que me siento muy contento pues de estar contigo y agradecerte pues esa invitación. Eddie, hace varios días, producto de esta guerra, de la incertidumbre que esto ha generado a nivel nacional e internacional, dijo el ministro de Industria y Comercio, Eduardo San Lobatón Yayo, que en la República Dominicana no hay un solo producto de la canasta básica familiar que haya experimentado alza en los precios. Tú eres un seguidor de estos temas y la gente te relaciona mucho con temas de precio, de comparación y demás. ¿Qué opinión te merece esta declaración del ministro Yayo San Lobatón? Mira, totalmente injustificada y lo voy a explicar de forma breve. Si usted analiza los números que la canasta básica familiar en los últimos 5 años pasó de 23.000 pesos a 48.000 pesos, todo indica que subió. Y obviamente que eso tiene un alto impacto en lo que más nos interesa, que son en los productos básicos alimenticios. Ahora, el señor Yayo se refirió a que no habían experimentado subida de precio por el conflicto que se está presentando entre los Estados Unidos e Irán. O sea, en los últimos 2 meses o un mes. Sin embargo, lo que nosotros nos enfrentamos es a la subida constante que han venido experimentando los precios de los productos básicos de primera necesidad en la República Dominicana. Pero no es tan así tampoco. Si nosotros nos ponemos a analizar desde que el gobierno asumió medidas de aumento de los combustibles justificado por el alza del petróleo, también eso se expresó en la subida de los alimentos en los mercados en la República Dominicana. ¿Quiénes saben y padecen eso? Las madres, las de familia, los padres, los que van a los supermercados a comprar. Entonces, establecer que no se ha experimentado un nivel de subida solamente porque en los últimos 2 meses no se expresó al nivel de que constantemente venía, pues quizá no es la realidad. Sin embargo, el pueblo dominicano está sufriendo, que todos sabemos que los precios han venido experimentando esa alza porque la producción nacional se ha caído y obviamente que esos productos básicos de primera necesidad, lo de los alimentos, están al margen de los conflictos exógenos que se presentan en este caso como la guerra y obviamente situaciones que se podrían presentar también como la pandemia, de manera que ahí se atribuye pues esa subida y el hecho de que no tenemos todavía una seguridad alimentaria en la República Dominicana en función de que no contamos con lo que es la soberanía alimentaria, esa producción nacional que se tiene que expresar aquí en nuestro país. Eddie, ¿cómo tú interpretas, qué lectura tú le das al manejo que le ha dado el gobierno del PRM y del presidente Abinader a esta crisis? Fíjate, mira, la crisis en función de lo que se ha presentado con el conflicto entre los Estados Unidos, Irán e Israel, obviamente también cuando se produjo aquel ataque sorprendió prácticamente al mundo, pese a que se tenía información de la situación conflictiva que se venía dando con Irán, ya venían de una ronda de negociaciones un tanto tediosa,
lo que se podría entender fue que sorprendió. Obviamente que eso tuvo una repercusión en todos los países. El gobierno inmediatamente acudió a un consenso con los principales líderes de oposición, con los expresidentes. En el caso incluso participó hasta con el doctor Leonel Fernández. La toma de medidas, obviamente desde el punto de vista de la oposición, no fueron cuestionadas porque se justificaron en el hecho de que fueron con los combustibles. Ahora, ¿qué la oposición sí entendió y le formuló al gobierno? Que al momento de irse a una reunión, pues no llevaron un plan concreto para enfrentar y mitigar los elementos o la situación que pueden desprenderse pues de este conflicto internacional. Y hasta el momento el gobierno no ha tenido la suficiente madurez o capacidad para proyectar, presentar un plan concreto. No lo conocemos, y eso es lo que le permitiría a la oposición política dominicana formular una posición en función de lo que el gobierno va a hacer. No existe ese plan. Ahora, el doctor Leonel Fernández sí fue categórico en función de su prestigio, su experiencia en manejo de crisis, y le dijo al gobierno que cuenten con la oposición y con la fuerza del pueblo para enfrentar cualquier situación que el país tiene que verlo en función del conflicto internacional, siempre y cuando el pueblo dominicano no sea el más afectado, sino que esa carga tiene que ir siempre directa al gobierno para asumir esos niveles de afectación, porque en el rol opositor que ocupa la fuerza del pueblo, acompañando al pueblo dominicano en cada uno de esos momentos difíciles, siempre estará presente, que sea el menos perjudicado. Eddie, ¿cómo tú valoras el hecho de que Leonel Fernández haya recibido esa comisión del gobierno del PRM? ¿Lo ve acertado que Leonel haya accedido a reunirse con ellos? Mira, con relación, el presidente Fernández se ha caracterizado por tener un nivel de oposición muy reflexivo, sobre todo enmarcado siempre en contribuir y no hacer una oposición rígida, destructiva, sino constructiva. Ese es el doctor Leonel Fernández en su forma de actuar con sus amigos, con su partido, incluso hasta en su condición de principal líder de la oposición. Obviamente que se formularon inquietudes en función de que no los reciba, pero el presidente Fernández siempre en ese propósito de representar al pueblo y de contribuir en función de su experiencia, su capacidad, todo lo que ha visto en la República Dominicana, lo que ha visto en el mundo. No fue extraño verlo que reciba esta comisión. No obstante, el presidente Fernández formuló su posición en función de lo que es el criterio que él tiene establecido. Insisto en esto, defender el pueblo dominicano. Pero siempre vamos a ver un presidente Fernández en el ámbito de conversar, de concientizar y de manejar siempre esos vínculos con las fuerzas vivas, con las fuerzas políticas de concertación. Eddie, hemos visto, no te voy a decir que un debate, porque creo que no ha alcanzado la dimensión de debate, ciertas insinuaciones de algunos PRMistas que dicen que se puede dar la posibilidad de que el PLD se unifique con el PRM de cara al año 2028. ¿No podría eso representar una real amenaza para la fuerza del pueblo? Mira, no, porque en política todo se define en función de números. Y obviamente que hemos visto que se han disparado algunas posiciones en dirección de querer proyectar una alianza antinatural que se podría ver con el PLD y el partido de gobierno, lo que eso no tiene ningún sentido. Pudimos ver una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo porque se trata de partidos que vienen de un mismo tronco. Ahora, ¿qué ocurre con las alianzas? Las alianzas no son tan automáticas, no son tan impositivas. Las alianzas están muy determinadas a que hay una base política de sustentación de esos dirigentes que tú tienes que motivársela, tú tienes que entenderla. El PLD tiene una situación que la cúpula de ese partido tiene que interpretarla y conocerla. Esa base mayoritariamente, aunque esté ahí, ama al doctor Leonel Fernández. Y tú venirle con que cualquier otra alianza antinatural se la quiere sustentar sobre la base de una preservación, él le va a decir, pero es que nosotros no entendemos eso. Entonces, las alianzas tienen que ir sustentadas siempre sobre una lógica que tú puedas, pues de forma natural, hacerla. ¿Cuál es la forma natural que se puede hacer? Ellos pueden decidir hacer alianza o no.
Es un asunto propio de esa organización política en la que nosotros no intervenimos. Ahora, lo más natural sería tú decirle que es con el doctor Leonel Fernández, porque es al que ellos conocen, es con el que ellos trataron, pero además es una base política en el Partido de la Liberación Dominicana que tiene vocación de poder y que quiere llegar al poder a contribuir como muchos años lo hicieron, porque hay técnicos importantes con experiencia para gobernar, y con el que mejor se sienten es con el doctor Leonel Fernández, aunque se mantengan en esa organización política, que por muchas razones se mantienen ahí. Yo, que tengo grandes amigos en esa organización, me dicen, mira, yo estoy aquí por esta razón y por esta razón, pero mis sentimientos siempre han estado en reconocer el liderazgo del doctor Leonel Fernández. Estamos conversando con Eddie de Gracia, quien es abogado, comunicador, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, y se ha tornado más interesante de lo que yo pude imaginar. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando con Eddie de Gracia sobre este tema y otros de interés. Usted está viendo Los Defensores. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Pedro Enrique Sureña fue un gran filósofo, ensayista, crítico literario, educador y humanista de talla continental. Ayudó a definir qué es América Latina desde la lengua, la cultura y la literatura, gracias a su dedicación y enorme disciplina. Esa disciplina que Emmanuel Hermosén lleva en su esencia y que, junto a la dedicación que Emil Peralta pone día y noche a sus estudios, hizo que la República Dominicana alcanzara los mejores resultados de la historia en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas. Aunque el reto parezca imposible, no le bajes para que nuestro país suba. De eso se trata, ser dominicanos al 100 siempre. Siga disfrutando Los Defensores. De vuelta en Los Defensores. Eddie, Leonel presidente o mal vice. ¿Qué tú opinas de eso? Son propuestas lanzadas al aire que, bueno, para muchos no parece descabellada. Me gustaría saber qué tú opinas sobre eso. Mira, hay un tema y voy a partir desde ahí, porque ya la propia Constitución no permite esa dualidad. ¿No lo permite? No, no lo permite, porque dos familiares no pueden ir en la misma boleta. Hay una locura entonces. Sí, no se puede. Sin embargo, y en lo que me quiero concentrar, la Fuerza del Pueblo tiene los dos principales líderes políticos que hoy tiene la República Dominicana. Si hablamos desde el punto de vista de la juventud, quien más proyecta es Omar Fernández. Pero si hablamos desde el punto de vista de la experiencia, el prestigio, las condiciones para enfrentar los principales problemas que enfrenta la República Dominicana, el líder indiscutible es Leonel Fernández. Y en una crisis como la que vemos en la República Dominicana, todo indica que la persona idónea, correcta, sería Leonel Fernández para ser el próximo presidente de la República. Entonces, en ese caso, yo no veo que la posibilidad de una boleta en función de que sea padre e hijo sea lo más positivo, tomando en cuenta que la propia legislación no da ese nivel de condicionante y que
ya también aquí se ha instaurado una cultura de siempre llevar una mujer por un tema de género, y el doctor Leonel Fernández siempre en esa dualidad de compartir esa visión. Eso no obliga, tampoco la ley le obliga a que sea una mujer, pero creo que siempre no va a romper con esa tradición que sí se puede llevar. Eddie, hablemos un poquito sobre los temas sociales en República Dominicana. Hay problemas, hay temas estructurales que comienzan a preocupar a la población más que nunca. El tema de la criminalidad se ha convertido en una preocupación, y usted ve todos los días que se hace una mesa de discusión, una mesa de debate, una lluvia de ideas. ¿Qué tú consideras, Eddie? ¿Cuáles son los mecanismos más idóneos para ver cómo se combate la criminalidad en República Dominicana? Y esto deja de ser un espectáculo de mal gusto, estar hablando de inclusive de alianza con otros países cuando realmente no se han hecho los aprestos de lugar en el país. Mira, la criminalidad, según los analistas y expertos en la materia que uno ha podido ver cuando suscriben este tipo de temas, se trata de algo que tú no puedes decir en su totalidad, la voy a erradicar. Con la criminalidad hay que lidiar de forma constante, y es un elemento incluso hasta progresivo. Los países más avanzados tienen el problema de la criminalidad. Ahora, eso no indica que una serie de programas importantes que se tienen que enarbolar como políticas públicas desde el gobierno, desde las principales estructuras que trabajan con la criminalidad, con el crimen organizado, no tienen que proponerlo. ¿Y qué es lo que está pasando en la República Dominicana? Desde siempre hemos lidiado con ese factor, pero hoy más que nunca, porque se desmontaron una serie de programas importantes que se venían aplicando en los barrios, con aquel programa incluso, para citar algunos, Barrio Seguro, que fueron efectivos, que tenían una alta incidencia en la disminución de la criminalidad, y hoy las autoridades solamente se han dedicado a hacer un programa exótico, un programa de exhibicionismo, de entender que la criminalidad era quitarle el uniforme gris a la policía y ponerle uno azul, de que había que cambiar un edificio, pero no se está interviniendo en los barrios, no con fuerza, no con armas, sino con programas de trabajo con cada uno de esos jóvenes que hoy se sienten devastados y solos, y obviamente encuentran una familia y la posibilidad de criminalizarse y el elemento delictivo. De manera que entre ese y otros puntos considero que es lo que ha hecho que se aumente más el elemento de la criminalidad. Eddie, todos los días surge la preocupación de qué va a hacer la sociedad dominicana con los motoristas. El último cierre de la Dirección General de Impuestos Internos nos dice, Eddie, que cerca del parque vehicular de 6.4 millones de vehículos, el 50% son motoristas. ¿Qué vamos a hacer con los motoristas, Eddie? Los motoristas es una realidad. En función de que vivimos momentos incluso socialmente muy difícil para enfrentar la situación que está sobreviviendo el pueblo dominicano, plantear un nivel de desaparición o de que se pueda readecuar por otras vías, hay que entender que una gran mayoría de personas se levantan a hacer ese sano ejercicio, que es un trabajo para llevar el pan de cada día, y obviamente en función de las políticas públicas que tenemos que establecer como partido político, siempre tienen que estar de la mano a que esos padres de familia que hacen ese trabajo puedan obviamente tener un respaldo. Sin embargo, ese nivel de incluso de violencia que se puede expresar en las organizaciones, apandillarse un tanto, no es propio de una cultura que nosotros veíamos en la República Dominicana, de lanzarle pedrada, el caso incluso en Santiago donde se ultimó a un conductor de un camión de basura. Eso es un elemento que indica que está llegando a niveles incontrolables con la situación. Considero que a los motoristas, a los motoconchos, hay que respetarle su trabajo. Sin embargo, tiene que intervenir la autoridad dominicana en función de concientizar, de normalizar e incluso ese trabajo, y que obviamente se le permita a ellos actuar, pero la imagen que tiene está muy deteriorada, incluso se ha fomentado un rechazo, un temor, las mismas mujeres, o a discutir cuando se dan ese tipo de roces, porque el elemento pues conflictivo se está dando mucho, y en ese sentido creo que se tiene que intervenir a los fines, incluso ellos tienen una asociación, están organizados para que
estos niveles de violencia puedan bajarse al límite. Eddie, mira, tú eres abogado, conocedor de las leyes en República Dominicana. Se está dando una situación muy recurrente desde los medios de comunicación y las redes sociales, y es que todo el que ocupa una posición de Estado es ladrón. Todo el que está al frente de una posición pública es ladrón. La difamación, el chantaje se han convertido en algo, diría yo, muy recurrente. Y tú ves que desde una institución van a comprar un lapicero, lo licitan, lo suben para que la gente licita, y desde que lo suben ya se arma un escándalo sin muchos comunicadores ir al fondo de esa licitación. ¿Entiendes tú que la República Dominicana debe mejorar ese aspecto del que el comunicador, más que un comunicador, se ha convertido en un francotirador, y de que todo el mundo es ladrón en el gobierno y todo está perdido? Sí, no todo el mundo es ladrón. O sea, hay muchas personas ejerciendo funciones públicas, no desde ahora, desde hace muchos años, con mucho arraigo, se han profesionalizado y le ha permitido incluso desarrollar su trabajo con muchos niveles de idoneidad. Y si hoy nosotros incluso tenemos un procedimiento transparente que permite que labores de compras y contratación estén presentes, es porque incluso gobiernos anteriores proyectaron ese nivel de fuerza jurídica de que se pueda hacer. Ahora, partir desde una tribuna, incluso afectando preceptos de carácter constitucional sobre la base de la presunción de inocencia que debe de primar ante cualquier formulación de una crítica que se le pueda hacer detrás de un micrófono, incluso podría incurrirse en un nivel de hasta de irresponsabilidad, de manera que siempre ese elemento de culpa directa tiene que ir específicamente a los jueces, que son los que están llamados pues a formular algún nivel de culpabilidad. Entiendo que sí, el comunicador tiene que entender que la crítica, el llamado, la transparencia, a que se explique, eso es una labor social que se hace con mucho respeto. Ahora ya caer en estipulaciones específicas de que es ladrón es un elemento que nosotros tenemos que ir superando en la cultura comunicacional en la República Dominicana. Finalmente, Eddie, tú eres un dirigente de la Fuerza del Pueblo de la circunscripción número 1 del distrito. ¿Cómo tú valoras la gestión de Carolina Mejía, por una parte, y por otra parte, tú tienes intenciones de aspirar en el 2028 a alguna posición electiva en República Dominicana? Bueno, primero, la posición de Carolina lamentablemente ha estado muy desastrosa. A mí me gustaría sentarme aquí y decir que ha sido muy buena porque nos beneficiamos todos, porque aunque estamos en la oposición, lo que queremos es una comunidad, un país, un distrito que pueda experimentar grandes cambios de forma positiva. Pero la población ha visto desde el primer día que se ha caracterizado por una gestión en la alcaldía del distrito de mucha fotografía, ponerse botas, salir, pero de mucho fracaso. Lamentablemente ha sido así. Una joven, una mujer que proyectaba mucho, que el Distrito Nacional se forjó un alto nivel de expectativa sobre ella, y lamentablemente se ha constituido en un fracaso, y peor ahora también quiere ser presidenta de la República. Yo no sé qué ella puede proyectarle cuando no ha podido lidiar con un distrito que resulta ser el más cómodo del país, porque el Distrito Nacional tiene condiciones que son pues muy favorables para que ella pueda hacer una gestión importante, pero no ha sido así. Con respecto a mantener o a sostener algún nivel de aspiración, yo creo que en esta etapa hay que esperar el momento a que se puedan dar ciertas condiciones, pero lo que sí yo estoy prácticamente convencido es que nos vamos a concentrar es en el triunfo de la Fuerza del Pueblo y en el que gane Leonel Fernández. Y si la posición que yo puedo ocupar es dedicarle todo el tiempo a que pueda llegar a la Fuerza del Pueblo y el doctor Leonel Fernández al gobierno, lo voy a dedicar, aún incluso teniendo que rechazar alguna postulación, por lo menos en esta etapa que todo indica que la Fuerza del Pueblo llegará al poder. Gracias, Eddie de Gracia, por estar con nosotros en Los Defensores, un amigo, dirigente político, comunicador y un excelente abogado. Eddie, ¿esta es tu casa, hermano? Muchas gracias, Valentín. Venga cuando quiera por aquí. Muchas gracias, te agradezco. Vamos a la pausa y retornamos en breve en Los Defensores.
Usted está viendo Los Defensores. Trabajo en una zona franca y a veces me toca volver de noche a casa. Antes, con esa carretera oscura, yo venía con el corazón en la boca. Ahora no. Voy en una vía iluminada y con el 511, si pasa algo, esa gente resuelven de una vez. Llego a mi casa tranquila, porque el camino siempre me cuida. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Un grupo de valientes nos devolvió la libertad aquel 27 de febrero de 1844. Héroes, superhéroes de la vida real, que siempre que intentaron quitarnos la soberanía, vencieron una y otra vez. Por eso diariamente les rendimos tributo y damos lo mejor de nosotros para llegar a ser dominicanos al 100. Juan Pablo Duarte no solo fue un político, sino también un gran educador que creía en la enseñanza para la libertad y el progreso, ofreciendo clases gratuitas e influyendo en el pensamiento de los jóvenes para defender a la patria. Doña Esperanza es como Duarte. Todos los días se levanta en Pedernales a enseñar la historia y los valores que nos caracterizan, para que la patria siempre esté con nosotros. Sean dominicanos al 100 siempre. Siga disfrutando Los Defensores. De vuelta en Los Defensores. Miren, y después de escuchar esa interesantísima entrevista, conversatorio con nuestro muy buen amigo, el abogado Eddie de Gracia, yo quiero tratar con ustedes un tema relacionado con el tránsito también. En estos 5 minutos que nos quedan, un tema relacionado con el tránsito de comentario. Sobre unas declaraciones que ofreciese Antonio Marte, el senador Antonio Marte, y Milton Morrison. Yo digo que yo nunca hubiese estado tan de acuerdo, con Antonio Marte y con Milton Morrison en esas declaraciones, que lo hicieron de manera separada, pero que tratan el elemento del caos en el tránsito en República Dominicana y las víctimas mortales que eso pues nos deja todos los años en República Dominicana. Antonio Marte, en resumen, para que ustedes me entiendan, dijo que se le debe buscar algún tipo de solución a las importaciones de vehículos en República Dominicana. Y es lo que yo he dicho justamente. Es lo mismo que yo tengo meses diciendo, que en República Dominicana se le debe poner control a las importaciones, pero básicamente a las importaciones de motocicletas. Según el último cierre de la Dirección General de Impuestos Internos, República Dominicana tiene cerca de 6.5 millones de vehículos. De esos, el 57% son motoristas. ¿Sabe qué supone eso? Que usted tiene en la República Dominicana, en toda la geografía nacional, cerca de 4 millones y algo de motoristas. Por eso es que usted ve tanta desgracia. Por eso es que usted ve tanta tragedia. Encima de eso, la falta de educación, la insolencia, la imprudencia, la indocencia de muchos motoristas, que eso degenera entre 1,000 víctimas mortales por accidente de tránsito. Y usted sabe qué porcentaje de esos accidentes, ha involucrado un motorista. En 7 de cada 10. En 7 de cada 10 hay un motorista involucrado. Pero no solo eso, sino que en cada atraco hay un motorista, en cada desgracia hay un motorista, en cada asalto hay un motorista. Señores, es difícil decirlo, pero los motoristas se han convertido en una maldita plaga en República Dominicana. De que no son todos, es una verdad, porque
nada es absoluto. Hay miles de hombres buenos trabajando y buscándose el pan de su familia, pero también hay miles de muchachitos por ahí haciendo diablura y desastre en la calle. Coincido totalmente con Antonio Marte cuando dice que hay que regular las importaciones. Porque esto es como una llave. Imagínense que usted tenga una llave abierta, un grifo abierto, inundándole un terreno, inundándole el suelo. Si usted no cierra eso, lamentablemente el terreno se inundará hasta que provoque el ahogamiento de personas. Si la llave de los motoristas en este país no se cierra, lamentablemente nosotros no tendremos un feliz término. No tendremos nada positivo que resaltar o que buscar en materia de tránsito. Pero ¿qué dijo Morrison? Eso lo dijo Antonio Marte, el tema de la regulación. Dijo Morrison que en este país tenemos un YC todos los años cuando se habla de muertes. ¿Es verdad? ¿Y en qué se sustentó Milton Morrison para decir eso? Que nosotros tenemos en República Dominicana 3,000 muertes por accidente de tránsito todos los años. 3,000 personas fallecidas. Y si usted divide eso entre 12, usted dice que son 250 personas todos los meses. No viejos de 80 años, muchachitos que oscilan en edades que van de 15 a 34 años. 8 muertes diario. 8 muertes diario por accidente de tránsito. Súmele a eso la gran cantidad de dinero que le arrebatan los accidentes de tránsito al presupuesto nacional de la nación. Cerca de 300,000 millones de pesos. El 2.5% del Producto Interno Bruto. Yo creo que llegó el momento ya en que República Dominicana se tomen medidas concretas con relación al tema del tránsito. Tránsito. Escucha esta vaina antes de irnos. Tránsito. Problema de salud mental. Violencia y feminicidio. Eso está acabando con el país. Y nadie le está poniendo asunto a eso. Porque lo que estamos empezando en elecciones presidenciales, elecciones congresuales, faltando 2 años. Entonces nos estamos enfocando allá, cuando el problema real de República Dominicana está aquí, ahora, en el presente. El que todos los días le arrebata la vida a miles de jóvenes en República Dominicana. Muy penoso, y nunca antes como ahora yo hubiese estado tan de acuerdo con Milton Morrison y con Antonio Marte en esas declaraciones sobre el tránsito que ofrecieron. No hay tiempo para más. A ustedes no se muevan de sus asientos y vamos a disfrutar la interesantísima sesión de Nelson Gómez y hablemos de marketing. Saludos, señoras y señores, estamos nueva vez aquí en Los Defensores, como todos los sábados y cuando lo repiten los domingos, pero se ve también Hispanic TV en las redes sociales y en la página nuestra, defensores.net. Hoy vamos a tratar temas de marketing puntual, nos vamos a trasladar a donde yo vivo, Santo Domingo Norte, donde hace una semana se hizo un levantamiento de una empresa muy, pero muy prestigiosa, y estos fueron los numeritos que a uno no les gustan y a otros sí. Pero como les digo siempre, las encuestas o las investigaciones, ya sean sondeo o a profundidad, son una fotografía del momento. Esto puede ser cambiar esta semana, la semana que viene, hacia arriba, hacia abajo. O sea, pero sirven para trabajar, para que los que aspiran a posiciones o los que hacen alguna gestión sepan cómo van. Aquí van los primeros numeritos que salieron en esa investigación. Adelante, Dixon. Según estos números que ustedes ven ahí, cuando la gente le preguntaron cuáles son los problemas que usted más le considera que afectan al país, por tanto a los residentes de Santo Domingo Norte, la delincuencia y la seguridad, el mal estado de las calles y la acumulación de la basura, esos son los 3 pilares que sufre este dolido municipio. Que digo yo, qué mala suerte tienen. Y si seguimos mirando y preguntamos, y se le preguntó a la gente, ¿cómo evalúa usted la actual gestión del presidente Luis Abinader? No sale tan malo, porque si usted suma muy bueno, irregular, le da un punto positivo, irregular, mala y muy mala, pues tiene más de un 50 positivo. Porque el presidente tiene una campaña agresiva de marketing y no arrastra
los problemas de los funcionarios principalmente. Pero cuando usted pregunta cómo usted califica la situación actual del país, ahí las cosas cambian. Dale a la próxima gráfica. Cuando usted le pregunta a la gente cómo usted ve la situación del país, regular, usted la puede dividir entre 2, póngale 15 porque tiene 31. Buena 14 y muy buena 4.3. Pero entre mala y muy mala se encaraman a casi a un 50, con la mitad del 31, pues tiene una visión negativa de la situación de ese municipio del país. Pero cuando usted va a la evaluación de la gestión de la alcaldesa, entre regular mala, regular buena y muy buena, no está tan mal porque ahí tiene entre 19, 12, son 31 más 9 y 9, 32, 42, se lleva sus 50, está 50-50 porque entre mala y muy mala, porque es una percepción de su gestión, a esa pregunta cara a cara. Ahora, cuando usted dice, hace la pregunta en sentido general de estos posibles aspirantes a la alcaldía de Santo Domingo Norte, ¿cuál usted preferiría? Betty Jerónimo sale con 35.5, le sigue Carlos Pérez con un 23 de la Fuerza del Pueblo, Dulce Rojas con un 14.9 de la Fuerza del Pueblo, René Polanco, que ha ido cayendo en 11.3 porque el partido lo arrastra para allá, ninguno 5.2, Eddie Maldonado 4.9 y Víctor Pavón 2.3, mi amigo Víctor. Lo pusimos a medir, pero vamos a ver si Víctor se va a poner a esa. Pero cuando usted pregunta cuál es la tasa de rechazo, ¿por quién usted nunca votaría? Ahí es que la pintura se pone duro, porque Betty es la líder de rechazo con un 32.2, a ninguno 18, René Polanco le sigue con un 15, Víctor Pavón con un 10, y Carlos Pérez apenas con un 5.6, Dulce Rojas con 7.6, porque eso va con relación a tu popularidad también. Y Eddie Maldonado 4.3, el que menos tiene, el que no votaría por ninguno 5.1. Coincide con el ninguno de anterior. Pero cuando usted le pregunta a la gente cuál usted cree que preferiría como candidato de la Fuerza del Pueblo, Carlos Pérez sale con un 30.8, Dulce Rojas 23.6, ninguno 23.1, Eddie Maldonado diríamos que 12 y Víctor Pavón 5.8. Los verdes van fuerte ahí. En ese ninguno es porque ahí también se le pregunta a la gente del PRM que no le gusta ninguno. Ahora, cuando usted va a medir los partidos políticos, la fuerza tiene fuerza en Villamella, señores, en Santo Domingo Norte, porque el PRM tiene 35%, la FP 32.9, eso es un 33%, ahí hay un empate técnico. El PLD 14.2, por ahí va la media nacional, más o menos. El PRD apenas un punto y otro 0.9, ninguno 13.3 y no sabe ni responde 2.3. Ahí están caco a caco, la Fuerza del Pueblo con el partido de gobierno. Eso no es buen síntoma para los gobiernistas. Pero si la otra pregunta es, cuando preguntamos si las elecciones fueran hoy y usted quiere votar por Omar Fernández o David Collado, Omar se lo lleva lejísimo, un 43.7 frente a un 37.3. Y si fuera contra Carolina Mejía, 45 a un 35%. Gonzalo Castillo, que es una pieza, estaría ahí en un 12.3. Tenemos también una gráfica por ahí, Dixon, que debemos buscarla, que también cuando el escenario es con Leonel, eso vamos a verla porque ese otro escenario que ahí se pone la pintura diferente. Ahí la tienes para que inmediatamente me la suba. Cuando se le pregunta a la gente si fuera Leonel Fernández contra David Collado en Santo Domingo Norte, Leonel se encarama, que ahí está, con un 41.3 y David Collado con un 37.7 y Gonzalo Castillo con un 13.3. ¿Por qué ponemos a Gonzalo Castillo? Porque Gonzalo Castillo es el que está puntero en las encuestas recientes en torno al PLD.
entre la preferencia de ellos interna. Pero si fuera contra Carolina y Leonel Fernández, 43.1 a 34.7 y Gonzalo Castillo 13.8. Así andan las cosas en Santo Domingo Norte. Si a usted no le gustan esos números, bueno, pague usted su propia encuesta o busque otras que hayan hecho. Pero por ahí andan las medias nacionales, otras que hemos visto en Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, otra que se hizo recientemente en el Distrito Nacional, donde esos numeritos serán para la próxima semana. Así que los espero. Y ustedes, espérenme, que vengo con otros datos importantes.